Continuamos con este estudio de la reparación directa como medio de control típico de la Ley 1437 del 2011 y vamos a revisar unos aspectos procesales de este medio de control que resultan ser interesantes. Lo primero que vamos a tener en cuenta es lo relativo a la caducidad del medio de control. Recordemos que el artículo 164 de la Ley 1437 del 2011 establece los términos de caducidad para promover los distintos medios de control. Para el control de caducidad, para el control de reparación directa, el término de caducidad que se ha diseñado por el legislador es de 2 años. 2 años que se cuentan a partir del día siguiente de la ocurrencia del daño o que debió ser conocido el daño. Y hay unas excepciones que son los relacionados con los hechos constitutivos de lesa humanidad. En principio, la caducidad es una institución procesal negativa para el ejercicio del derecho de acción. ¿Negativa en qué sentido? Que va a prohibir, va a limitar el ejercicio del derecho de acción que no es absoluto en el tiempo en este tipo de controles. Hay un término que obedece a la facultad de libre discrecionalidad del legislador de colocarlo. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional en muchas de sus sentencias donde se ha cuestionado la violación del derecho de acción por parte de quien considera en su demanda de inconstitucionalidad y la Corte ha salido en defensa del término porque precisamente dentro de los estados democráticos de representación el legislador puede ejercer dentro de los límites de su competencia y ese ejercicio de la libre configuración. Bajo esas premisas es válido, es constitucional, es legal que se establezca un límite, un término a ese derecho de acción para dar certeza y seguridad jurídica tanto al demandante como al demandado, al juez y lógicamente al Ministerio Público en defensa del ordenamiento legal. Así las cosas, la caducidad va a ser entonces una excepción al derecho de acción y va a haber frustrado el demandante su ejercicio del derecho de acción en la medida en que esté demostrada, sea evidente para el juez al momento de la admisión de la demanda. La caducidad va a tener como consecuencia en el control temprano de la admisión de la demanda o que debe hacer el juez para admitir la demanda es el rechazo. Es una causal de rechazo cuando es obvia, es evidente la caducidad del medio de control. Sin embargo, la propia jurisprudencia ha desarrollado su tesis a partir del principio pro actionis pro damnato, que la duda privilegia a la caducidad. ¿Qué significa esto? Que en virtud de esos principios, cuando el juez tenga duda sobre la caducidad, no puede rechazar la demanda porque estaría lesionando el derecho de acción y en consecuencia lo que va a hacer es admitirla hasta llegar el momento, por ejemplo, de la audiencia inicial y si allí ya encuentra todos los soportes para poderla decretar, la decreta o al momento de dictar sentencia también existe ese control por parte del juez para no estudiar el fondo del asunto. La caducidad está prevista teniendo en cuenta la amplitud, la generalidad de este medio de control de reparación directa. Se ha venido estableciendo para cada circunstancia, para cada tipología, el término de 2 años y los distintos modos o las distintas formas de contabilizarla o computabilizarla. Véase, por ejemplo, en esa humanidad, cuando la víctima aparezca o cuando se tenga certeza de su fallecimiento por cualquier medio probatorio. Y si la persona definitivamente no hay forma de demostrar su desaparición con la decisión judicial de la desaparición por muerte presunta. Vamos a revisar casos puntuales de caducidad a partir de las distintas decisiones del Consejo de Estado y de los tribunales en el caso
de los más cercanos por nuestra región. Vamos a tomar una tipología en una circunstancia bien compleja, y es cuando le llaman daño instantáneo, daño inmediato y daños continuos. Si la persona falleció, pues ahí no habría ningún problema. Al día siguiente de su fallecimiento se contaría el término de caducidad de 2 años. Los 2 años son calendarios y van a estar interrumpidos por la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial hasta cuando se entregue el acta, se restablece al día siguiente. Si la caducidad cae en un día inhábil, se pasa al día correspondiente que estén en servicio o en funcionamiento de los juzgados. Si, por ejemplo, la caducidad cae en vacancia judicial, se restablece en el día hábil del 11 de enero o el que le corresponda, que es cuando sale, pues, se suspende la vacancia judicial. Cuando hay cierre extraordinario de términos, también se suspenden esos términos para efectos del cómputo de la caducidad. Pero miremos estos casos interesantes cuando estamos en presencia de daños continuados. ¿Qué solución da el Consejo de Estado? Como regla general, el término de caducidad para una acción como la que se estudia en esta providencia debe iniciar su contabilización a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho que genera el daño cuyo resarcimiento se pretende. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la sección ha sido reiterativa en su jurisprudencia en el sentido de que esta regla no resulta aplicable a todos los casos, dado a que algunas circunstancias específicas en la producción del daño hacen que su manifestación a quien lo sufre no sea concurrente con el aludido hecho que lo generó. El hecho de que los efectos de la enfermedad padecida por el demandante se extiendan hasta hoy no significa que se trata de un daño continuado. Al contrario, se trata de un daño instantáneo o inmediato, puesto que el mismo es susceptible de identificarse en un preciso momento de tiempo, que no es otro que la finalización de la prestación del servicio militar obligatorio que, según las pruebas aportadas al expediente, ocurrió en octubre del año X. En la medida en que está demostrado a través de la historia clínica que la enfermedad no empezó a manifestarse de forma concomitante con el descuartelamiento del actor, es razonable considerar, tal como se hace en la demanda, que el término de caducidad no podía empezar a contabilizarse a partir de ese momento. Sin embargo, ello en modo alguno conduce a aceptar que la acción se ejercitó en tiempo, en tanto que se conoce que desde el mes de septiembre del año X los actores tenían pleno conocimiento del daño, puesto que fueron informados por el personal especializado de que el señor X padecía de esquizofrenia. Se reitera que la aplicación de la regla general contenida en el artículo 164, que refiere al término de la caducidad de la acción de reparación directa, puede efectuarse cuando la manifestación o conocimiento del daño no coincide con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen. Pero en estos casos el mismo término de caducidad igual opera, solo que su contabilización inicia a partir del día siguiente en que la víctima adquiere conciencia de la existencia del daño. Entonces, como en el caso concreto, tanto el señor X como su señora madre adquirieron plena conciencia de su enfermedad en el mes de septiembre del año Z a raíz de su hospitalización en el hospital de San Isidro. Cabe concluir que cuando interpusieron la demanda de reparación directa, ya la acción había caducado. La sala consideró que la presente acción de reparación se ejerció en forma extemporánea porque desde el año X la parte demandante ya tenía conocimiento de la enfermedad y sin embargo solo esperó 3 años después para interponer la demanda. Entonces, fíjense que la enseñanza es que hay que tener mucho cuidado respecto desde el momento en que se conoce el hecho, se tiene plena conciencia del conocimiento del hecho para poder ejercer el control
de reparación directa. Vámonos ahora a otras tipologías, como por ejemplo el Consejo de Estado habla del daño al descubierto para efectos de la caducidad. La teoría del daño descubierto refiere el Consejo de Estado, es la excepción al término de caducidad del medio de control que se cuenta cuando la víctima conoció de la existencia del daño. En el caso, por ejemplo, de un homicidio en persona protegida, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos. En ese centro de imputación, el Consejo de Estado ha dicho que ese término de 2 años desde el día siguiente de la ejecutoria del fallo penal que determina la existencia del delito de homicidio en persona protegida. Por normas del conflicto armado, por ejemplo, la ley 1448 del 2011, normas que vienen del derecho internacional humanitario, de los convenios y protocolos de Ginebra, por ejemplo, el artículo 3, todos esos conflictos que se dieron antes del proceso de paz y todas esas normas, encontramos todos estos pronunciamientos del Consejo de Estado que tienen importancia desde el punto de vista del cómputo de la caducidad del medio de control. Vamos a mirar otras tipologías de caducidad. En privación, en masacres, por ejemplo. Mire qué ha dicho el Consejo de Estado en ese tipo de situaciones. Prácticas que se ponen en conocimiento de control de la jurisdicción contenciosa. Asimismo, el derecho español existe una línea doctrinaria y jurisprudencial orientada por el principio prodamato, que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas. El Consejo de Estado, en este caso la sección tercera de lo contencioso administrativo, esa sala, en consideración a la caducidad del medio de control, cuando se han presentado masacres, ha dispuesto lo siguiente. Estima la sala necesario advertir que en el presente proceso no se presenta la caducidad de la acción pese a que los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 1992 y la demanda fue presentada el 10 de febrero de 1994, por cuanto obra prueba en el expediente que los demandantes se enteraron de quién había cometido el hecho dañoso por las denuncias que fueron hechas por Saulo Segura y Carlos David López ante la Fiscalía General de la Nación el 7 de diciembre de 1993, de las cuales ellos manifestaron haber tenido conocimiento el 4 de enero en el diario La Prensa. A propósito de la manera como debe contabilizarse el término de caducidad de la acción de reparación directa, la corporación ha dicho recientemente que el término de caducidad de 2 años se cuenta a partir del día siguiente del aquecimiento del hecho. Debe entenderse que es mandato legal que opera en esa forma cuando el conocimiento del hecho por parte de la víctima sucede simultáneamente con la ocurrencia del hecho. Pero cuando no sucede de esa forma, la contabilización del término comienza a partir del momento en que las víctimas tuvieron conocimiento del hecho. Entonces miren cómo es importante tener claras esas precisiones, que no es absoluto ni automático el término de los 2 años, ni es reiterativo en esa materia. De igual manera, en privación de la libertad, privación injusta de la libertad, que es un tipo que aparece a partir de la ley 270 del 96 ya reglamentado,
la Corte Constitucional, en sentencia T667 del año 2015, en sala de revisión de tutela, también establece una precisión sobre lo que refiere a la caducidad del medio de control y la regla no de los 2 años, sino a partir de cuándo debe contabilizarse el término de 2 años. Y aquí en privación injusta la Corte ha establecido que los 2 años se comienzan a contabilizar o a computar a partir del hecho concreto de la terminación del proceso penal, para quien se genera la privación injusta de la libertad. Es decir, desde cuando, en este caso concreto, cuando fue absuelto en segunda instancia y la providencia quedó ejecutoriada. Entonces dice la Corte Constitucional que la caducidad constituye un límite en el tiempo del ejercicio de un derecho como uno de los presupuestos procesales para acceder a la administración de justicia. La Corte Constitucional en sentencia SU 242 del 2015, al referirse a la caducidad, advirtió que la constitución válida de una relación jurídico-procesal está condicionada a la satisfacción de requisitos de admisibilidad y condiciones previas denominadas presupuestos procesales. Entre ellos figura la caducidad como una norma de orden público de carácter irrenunciable que puede ser declarada de oficio en cualquier momento del proceso. El fundamento de dicho límite se encuentra en la protección del interés general y de la seguridad jurídica. Entonces, allí se estableció una condición muy particular y la Corte hace menciones de lo que es el derecho de acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva. Tiene como argumentos de autoridad decisiones de sentencias de grado C de la misma Corte Constitucional, para terminar diciendo que en el caso concreto, y teniendo en cuenta las normas de la Ley 640 del 2001, que establecían los términos de las conciliación extrajudicial antes de la Ley 1437 del 2011, artículo 161, terminó diciendo que es la ejecutoria de la sentencia del proceso penal la que determina el tiempo del cual va a contabilizarse el término de caducidad del medio de control. Entonces, esta es una situación también que hay que tener muy en cuenta. También debe quedar claro que si hay una tutela contra providencia judicial, esa tutela no interrumpe los términos de caducidad del medio de control como quedó establecido en la T871 del 2011, que es una de las confirmadoras de línea de la Corte Constitucional en esta materia para efectos de la interrupción del término de caducidad. Eso también va a tenerse muy en cuenta en materia de responsabilidad médica para efectos de la determinación del daño y el hecho determinador del daño y su ocurrencia para esos efectos. Otro de los aspectos procesales de la reparación directa tiene que ver con el requisito de procedibilidad. Ha establecido el artículo 161 que para los efectos del artículo 140 de reparación directa es necesario agotar el requisito de procedibilidad por todas las personas que pretendan demandar. Y ahí va ligado a un aspecto de la legitimación en la causa material por activa, que puede ser derecho procesal o material propiamente dicha. Y aquí se nos presenta la famosa discusión del hijo de crianza, del nieto de crianza, del padre de crianza. En cuanto a la legitimación en la causa, se tiene que esta es de 2 dimensiones, ya lo ha clarificado el Consejo de Estado, es línea jurisprudencial, por decirlo así, es absoluto, digamos que es precedente.
Viene de la teoría general del proceso, de la relación del derecho contencioso administrativo con el derecho procesal general, el derecho procesal civil. Y la legitimación en la causa tiene dos grandes dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda por manera de quien se presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta la legitimación por pasiva. La material es la condición necesaria para que corresponda obtener decisión favorable a la pretensión, es decir, es un presupuesto de sentencia favorable. Y aquí es donde entra la relación familiar o la familia de crianza. Ha dicho el Consejo de Estado que la familia no está limitada por los vínculos naturales o jurídicos, pues también se extiende a aquellos casos en los que las personas conforman una relación paternal y o de hermandad en virtud de los lazos de afecto, respeto, solidaridad, comprensión, protección, que caracteriza las relaciones de consanguinidad o las legales. Lo anterior, por ejemplo, en los eventos en los que entre una de las personas que conforman la pareja y los hijos de la otra se establece una relación propia de los padres y sus descendientes y como consecuencia se comparte el mismo techo y se asume el rol de padre, madre o hijo tanto desde el punto de vista afectivo como económico. Lo expuesto también resulta predicable cuando se conforma un mismo núcleo familiar entre los hijos de la nueva unión con los provenientes de un vínculo procedente, por tal razón que se trata de hermanos de crianza. En esos eventos los testimonios deben dar cuenta de las características de la relación que existe entre la víctima y los demandantes para que una vez valorado sea el juez quien concluya si se trataba o no de hermanos de crianza. Miren lo que he dicho el Consejo de Estado en la prueba. Yo no puedo pretender inadmitir una demanda porque no me traiga quien viene como hijo de crianza el poder del padre biológico o luego declarar probada una excepción de indebida representación en los términos del artículo 100 del Código General del Proceso en la audiencia inicial. ¿Por qué? Precisamente porque está invocando es la condición de hijo de crianza y no de hijo biológico. Aquí lo podemos encontrar ratificado en una reciente decisión del 19 de septiembre del año 2019, donde la señora María Yamile Robledo Ríos demandó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, precisamente donde se aborda esa tópica de la legitimación en la causa material y de hecho relacionada con un hijo de crianza, un familiar de crianza. Así, hemos agotado estos aspectos procesales de la reparación directa, típicos, relevantes, puntuales, teniendo en cuenta que debe reunir la demanda a los requisitos del artículo 162, el requisito previo a demandar del 161, la conciliación extrajudicial, la legitimación en la causa material por activa, las pretensiones de la demanda, puede haber acumulación de pretensiones, puede haber liticonsorcio facultativo, las pruebas del proceso tienen que estar todas allegadas con la demanda y en general pues estos son los aspectos relevantes de este medio de control tan interesante y tan estudiado con sus diversas tipologías como son la responsabilidad médica, la pérdida de oportunidad, que sería bueno que se estudien, se revisen, se profundicen a partir de las distintas decisiones del Consejo de Estado como órgano supremo de lo contencioso administrativo en la sección tercera, que es la especializada, y sería interesante también revisar las tutelas contra esas salas de cierre para efectos de establecer la profundidad de los debates que se dan en el torno del día a día de este medio relacionado con este medio de control.